¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Límite Nocturno, un programa donde vamos a estar hablando de cuestiones de terror, suspenso, historias que les pudo haber pasado, que nos pudo haber pasado a nosotros y que gracias a ustedes y a las historias que nos manden las vamos a ir comentando, platicando, así que no olviden mandar su historia. Vamos a platicar y en algunas ocasiones vamos a tener hasta invitados que expertos en el tema de acuerdo a lo que vayamos a platicar ese día en la mesa. Le doy la bienvenida a una integrante nueva en este género de lo que son los podcasts, a nuestra querida amiga Chelsea, y la cual le damos una cordial bienvenida, ya que ella pues está estrenando en todo esto. Mi querida Chelsea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Takeshi. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Encantada de estar con ustedes. Es un placer. Gracias. También tenemos a un viejo y conocido lobo de mar ya pues de este mundo, a nuestro querido amigo y buen ponderado Fredo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Takeshi? Buenas noches a todos. Chelsea, bienvenida. Gracias, Es un gracias. ¿Cómo placer estás? compartir micrófonos con ustedes. Igualmente, gracias. Pues bien, vamos a comenzar con el programa del día de hoy y este programa lleva por título algo muy interesante que tiene que ver con nuestra cultura y es nahuales. Nahuales. Si me ven sonreír, es porque estos temas me apasionan, estos temas me encantan, porque hay cosas que no nos podemos explicar, hay cosas incluso que rebasan nuestra imaginación. Y que hablamos de brujas, de criaturas que son imposibles para nosotros imaginar que existan, de apariciones, de espíritus. Pero en especial el nahual a mí me llama mucho la atención porque ha sido una figura que se ha, que se ha vuelto maligna, cuando en realidad es una figura que era una persona muy sabia. Y hablo de persona por nahual, porque es una persona con la capacidad de mimetizarse con su animal de nacimiento. Pero bueno, ¿Qué, qué, ¿cuántas historias hemos escuchado de perros gigantes que se aparecen en la noche? Así es. De aves que pareciera observarnos con ojos humanos. ¿Qué otro animal les gusta aquí? Lechuzas. De lechuzas también. Así Ujú. es. Lobos, Lobos también lobos. son Aquí, figuras aquí- muy, aquí me muy surge una duda. fuertes. ¿Qué significa la palabra nahual? Nahual. La palabra nahual proviene del náhuatl, nahuali o nahualli. Es un término que suele traducirse como lo oculto o también puede ser el disfraz y Ujú. también se le puede considerar como la vestidura. Ok, perfecto. Sí, es una parte como de justo eso, mimetizarse con su animal de nacimiento, ¿no? Es una leyenda que se cuenta desde la época prehispánica y que una figura eh, que ha trascendido y que últimamente, con mucho agrado lo digo, que últimamente lo han rescatado y le están dando el lugar que merece. Pero vamos a hablar, ya Más sin preámbulo. más preámbulo, sobre el origen del nahual. Para entender el concepto, debemos irnos muchos siglos atrás, ¿no? Ok. Prehispania. Prehispania, ¿sí? Al Espera, prehispánico. vamos a prehispania, ¿no? Si existe Narnia, ¿por qué no prehispania? Claro, es el Exactamente. otro mundo. Sí. Desde la época prehispánica, ¿no? Ujú. Ahí tiene su concepción el nahual. ¿Por qué? Porque son estas personas, son personas, son seres humanos que tienen la capacidad de transformarse en el animal con el que nacieron. Es decir, cuenta la historia que nosotros, los seres humanos, nacemos con un animal natural. Mm, La naturaleza nos otorga un animal que ujú. nos va a guiar durante toda la vida. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que tienen el poder o la capacidad para transformarse en ese animal que lo rige? Se le conocen como nahuales, por Ujú. eso el significado que nos dabas, ¿no? El disfraz El es, al disfraz. final es como este acto de esconderse bajo una piel, bajo un disfraz, bajo una manta, y pues no sé, ¿qué nos vas a contar que hacen con su forma de Con su nahual? forma. Incluso, más que hagan con la forma de nahual, es la capacidad Mm, que tienen para dar consejo.
son personas tan sabias que tienen la forma o tienen la capacidad de transformarse y además tienen la capacidad para guiar a todo un pueblo. Ok. Por eso O sea, perdón que te interrumpa, no era el típico concepto de que un nahual es un demonio, es malo. vamos a llegar a eso. Ok, ok, ok. Eso ves más adelante, te adelantaste varios años. Ok, muchos. De Ya prehispania más para de acá. prehispania más adelante. No, vamos a llegar a ese punto y pero vamos con calma, Ok, paso a pasito. Despacito. ¿No? Entonces, tenían el poder o el buen consejo, la sabiduría suficiente para guiar a todo un pueblo. Por eso nosotros, bueno, en la época prehispánica, teníamos deidades, teníamos dioses naturales, es decir, teníamos a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, teníamos al rey de la oscuridad, eh, y todos ellos tenían la figura con la que se mimetizaban en su figura, su animal natural. Y ellos eran los que nos gobernaban, los que regían el actuar de la sociedad en aquel entonces. Claro, como Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, él era un exactamente. jaguar, ¿no? Su forma de Sí, sí, nahual era el sí. jaguar. Mítico, hoy en día el jaguar, si vemos el símil de la naturaleza, que es el nahual, el jaguar, anda solo, Sí, es un anda en animal la solitario. selva, anda en la selva oscura, es un animal que caza de noche, como todos los felinos, y es un animal poderoso. Sí. Este Tezcatlipoca, mi patrón, ¿no? Entonces, esta tiene que ver con esta dualidad del día y la noche. Tiene que ver no quiero decir lo bueno y lo malo, pero sí la posibilidad de la sabiduría para poder regir la vida social en la época prehispánica. Ok. Se acercaban, además también se tenían la sabiduría suficiente para curar los males que aquejaban a la sociedad. Eran pues médicos, eran chamanes. En la actualidad, la persona que se tiene la capacidad de transformarse en su animal, es decir, un nahual, se le conoce como chamán. ok. Lo que tú conoces como chamán, ese brujo de tu colonia, ese es el nahual. Oye, y aquí escogen su animal, el animal los escoge a ellos. La ¿Cómo? naturaleza. O sea, la La naturaleza, o naturaleza sea, te digamos una designa. deidad, no. No, o sea, la misma naturaleza dice, de este jaguar eh, va a ser para Fredo, o un gato. O sea, Ajá, sí, 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 sí. O sea, ¿hay alguna regla que determine qué animal va a ser para un jaguar? O digo, para una persona. no es como tal una regla, porque si no ya nos meteríamos en horóscopos chinos y estas Claro. cosas, ¿no? Es como el Patronus de Harry Potter. Exactamente, exactamente. O Es sea, tu animal que llevas dentro. ajá, Sí. es el que la naturaleza, rigiéndose por los astros, por Tu propia la, naturaleza, ¿no? La que tiene tu familia. Supongo que también tiene que ver con tus ancestros, con el exactamente, pasado de con la tu ascendencia y familia. descendencia, Sí, exacto, claro. exacto. Ok. Entonces, dependiendo la hora en la que naces, el día en la que Mm. naces, la luna, el sol, ahora sí que en donde te ubican a la hora de tu nacimiento, Ujú. ancestralmente, es la naturaleza quien te designa qué animal va a regir tu camino. Ok, aquí me gustaría platicar, bueno, hacer un paréntesis de, a ti, si te dieran a escoger, ¿qué animal sería? Wow, qué buena pregunta. Oh, O sea, eh, ¿qué animal crees que te define? O sea, ¿o qué animal creen que los define a ustedes? Esa pregunta es buenísima. Chicos, déjenlos en los A comentarios, por ver, favor, sí, qué animal es un nahual. sí, o cuál les gustaría, ¿no? O sea, por ejemplo, yo por mi forma de ser, por mi comportamiento y todo lo que han, la misma gente que me conoce y todo, creo que yo podría considerarme un oso. O sea, pareces, Definitivamente lo sería, pareces. sí. ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo. a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque se te ve que eres como apasionado en lo que haces, pero concentrado y no entras como en esta histeria como de un mono, que por ejemplo Ajá. haría como que todo Sí. así, ¿no? O sea, eres muy centrado al hacer tus cosas, concentrado, pero fuerte, o sea, siempre eres como con decisión, vas a lo que vas. Yo me siento, a lo mejor me voy a escuchar muy, muy romántico en esta No. descripción, ¿no? Que creo que describe un oso por el hecho por fuera me veo grande, Ujú. físicamente soy una persona
grande, Sí, sí. robusta, y pero por dentro sí me siento como muy, muy noble, muy, muy cariñoso, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. creo que un oso lo asemejan mucho a esas actitudes, pero también creo que cuando tiene que sacar carácter o fuerza, Así es. lo hace. Entonces, a lo mejor me estoy echando muchísimas flores yo, pero creo No, está que un bien. oso para mí podría ser algo interesante. No sé ustedes, ¿cuál creen que sea para ti, Chelsea? ¿Cuál crees que sea? Yo soy una mezcla de muchos animales. Yo siempre, es que hay dificultades a veces con el animal que te gusta, tu animal favorito, y con el que te sientes, ¿no? Y a veces te identificas por cómo lo ves. Ok, Yo desde pequeña veía cómo se movían los gatos, su agilidad, el cómo se ponen a cazar, a dormir, o sea, cómo buscan como un huequito para dormirse. Entonces, yo siempre me he sentido un gato, totalmente. un gato, Un gato, un un felino felino. pequeño. Sí, un felino pequeño. No te voy a Ok, decir, soy una pantera, soy un león. No, no, no soy un gatito. ok, Sí. ok, ok, Ya, yo ok. quiero que me consientan. ¿Y tú, Fredo? Justo tengo este dilema entre lo que expresa mi persona y con lo que yo quisiera hacer, o sea, o lo que a mí me Ujú, gustaría hacer. Pero sin duda, siempre desde muy pequeño me ha encantado el jaguar negro, lo que se conoce como la pantera. ujú, Ok, Me encanta y si a mí me dijeran, ¿tú qué animal? Yo, una pantera. ujú. una Pantera pantera. me Ahora, gustaría. ¿qué crees que la naturaleza te diría? O sea, yo Mm, quiero ser un oso, tú quieres ser un Sí, sí, claro. gato, claro, claro. pero la naturaleza, qué crees que escogería, no? Sí sería como que, híjole, Es justo lo que es decíamos, una. ¿qué quieres ser y qué realmente estás como hecho para hacer, O ¿no? también algo bien interesante, o sea, ¿qué quieres ser y cómo te perciben? También, Justo, sí. ¿No? justo, justo, O sea, sí. porque a lo mejor yo puedo decir, no, yo soy un oso, pero alguien puede decir, nah, pero es más un capibara. A mí eso me decían mucho, yo siempre con esta onda de quiero ser un gato y siempre me han dicho, tú pareces una ardilla, eres una ardilla. Ah, ok. Totalmente. No me desagradan, pero eso así como que Yo veo tu fisonomía y sí se me hace como a roedor, deja de como ver un mis roedor. dientes. Continúa, amigo. Entonces, tiene que ver con esta situación de que estas deidades podían manejar la vida de un pueblo, podían gobernar a todo un pueblo. Y son deidades poderosas, son deidades de mucha sabiduría. Es por eso que en la época prehispánica todos alababan a los nahuales, porque sabían del poder que tenían. Con el tiempo y con la llegada, tenemos que hablarlo, sí Sí, decirlo, claro. de la conquista, en la época de la colonia, estas deidades se van escondiendo. ¿Por qué se van escondiendo? Porque con las cruzadas, pues el catolicismo la religión que va a imperar en México Ujú, y en el pueblo prehispánico. Entonces, si tú no creías en la Iglesia Católica o hablabas mal de la Iglesia Católica, pues te desvivían. No había de otra, no eran latigazos y a desvivirte. así es. Ujú. Entonces, como sabían de la existencia de los nahuales, decían esas personas habían hecho pacto con el demonio, que era la antítesis del Señor, ¿no? Sí, claro. De hecho, la historia misma, y no solamente la prehispánica, ¿no? No recuerdo de qué psicólogo lo dijo, o no quiero mentir en la información, pero sí es muy cierto que hubo, o se comentaba que en algún momento los mismos neandertales, ¿no? Que vivían dentro de alguna cueva, el no saber qué había afuera, porque no salían, y el hecho de que cuando había lluvia y truenos y los mismos rayos que generaban esas sombras de árboles, ellos les daba miedo y no salían, no Sí, sabían sí, qué era. claro. Entonces el no saber perfecto, el no saber justo a qué te enfrentas en pleno desconocimiento de lo que hay afuera, esta parte entonces también te da el desconocimiento, perdón, voy a repetir para no equivocarme. El no saber a lo que te enfrentas y el no tenerle un nombre o a qué atribuirlo, lo atribuyes a un mal, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, Entonces, sí. creo que el hecho de que cuando los españoles llegaron y empezaron a ver esta situación en donde no entendían
la cultura, la religión, el por qué se le rezaba a alguien para poder tener muy buena cosecha, para que lloviera, para que hubiera buena abundancia, etcétera, etcétera, lo atribuían bueno, decían, si no es congruente con mis ideales, entonces esto es del demonio, Ujú, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y además vamos a ponerlo en la misma canasta de la religión. Ellos trajeron la religión católica a México, ujú, a los pueblos indígenas. Entonces, como ellos ven que no tienen la vida que el español tiene, es decir, los avances en los que ya tenía el pueblo español, pues para ellos son razas inferiores. porque aparte llegaban y lo que hacían era no solo ver una civilización como atrasada, veían cosas muy fuertes, ¿no? O sea, Sí, veían lo que son los sacrificios, sí, 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 este, no sé, me imagino que vieron muchas cosas muy fuertes que ellos pensaron que no estábamos civilizados. así Y es. justo en el desconocimiento de no saber y no conocernos como, pues como el pueblo que éramos, empiezan a tenerle miedo. Y es eso, ¿no? El miedo a lo desconocido, el Sí, sí, miedo sí, sí, a... sí. Es como cuando veían a un zurdo escribir con la mano izquierda y era de, no, 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 o sea, Eso está mal. el diablo, Sí, 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 ajá. sí, exacto, sí, sí, sí. exacto, Sí, exacto. el ser humano siempre ha tenido mucho miedo a lo desconocido y es Sí, muy irracional. No, no se pone a pensar, mata, mata, sí, se sí, deshace. sí, sí, Exacto. sí, Ahora, sí. retomando el tema de lo que estabas mencionando, el hecho de que los nahuales en ese tiempo, porque está comprobado a través de historias, mitologías y el boca a boca que se van contando del abuelo al hijo, del hijo al nieto y etcétera, pues que existen, Ujú, Y ¿no? todavía O existen. sea, y que al día de hoy. Entonces, retomando lo que habías mencionado del hecho de que cuando llegaron los españoles a la conquista, ellos se esconden, ¿no? Los ujú, Sí, nahuales se sí, empiezan a sí. esconder. Creo que lo atribuyo, salvo que ahorita tú menciones alguna información, al hecho de que justo esa parte de no querer matar esta parte de mi cultura, de ujú. mis raíces, y no mostrarlo para que otra persona venga y lo apague, ¿no? Pues Claro, mira, protegerlo. Ajá, esa es la parte romántica de la historia, pero también tiene que ver con la supervivencia. O sea, si están viendo que están desviviendo a las personas que se convierten, pues evidentemente quien se convierte se va a alejar. Claro. Una para sobrevivir, ya que la historia los haya vuelto a la luz, bueno, pues ya es diferente. ahora, Pero ¿hay algún ritual o en qué momento la persona se convierte? O sea, es luna llena y ya me convertí, o tengo la necesidad, o la misma naturaleza por protección te dice en este momento, o qué, Mm, cómo es el. te, ¿Esa voluntad o es Ajá. esa voluntad y te ha hecho mucho daño a la televisión. Fíjate que No, 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 o sea, lo dije como, como un ejemplo, pero, o sea, no. no sé, o sea, es equinoccio Sí, Claro. o sí, sea, sí, sí, sí. que- No, que todo eso que estás mencionando es todo un tema, ¿eh? El sacrificio, un día vamos a hablar de Me eso. encantaría. Me encanta Creo el que es muy buen sacrificio. tema Sí. también. Pero no, es esa voluntad. Ujú, em, Hay por ahí una historia que tiene que ver más con el maleficio, ujú, pero esa voluntad, hay momentos en los que, por ejemplo, luna llena o equinoccios de primavera, invierno, ujú. donde se recobra energía, energía Cuando te espiritual, claro, recargas, sí, exactamente. sí, sí. Pero es esa voluntad. O Ujú, sea, prácticamente, según las historias que ha trascendido a través ujú, de la historia, pues es diario, cada noche, ujú. puedes convertirte, o en el caso, tengo una historia de maleficios, que te conviertes o no quieras, pero ya llegaremos a ese punto. Hay un tema, hay un punto que ahorita tocaste que me llamó mucho la atención y es como al final en todo el mundo se empieza a repetir como la misma historia, ¿no? O sea, Sí, partiendo de, tú mencionabas que los nahuales eran también personas sabias o sí, deidades. Con los griegos, los dioses no eran como tal seres superiores, ¿no? Muchas veces eran simplemente seres humanos con características muy exageradas. sí,
Sí, sí, sí. Y es chistoso como en todo el mundo, en toda la historia y en varias partes de la historia se repite. Cómo es que Zeus se convertía en animales o en personas y venía a fornicar con mujeres. Sí, sí, sí. Y cómo los nahuales, igual a voluntad, se cambian de forma, De ¿no? forma. De humanoide a Ujú. animales. Entonces, creo que es un tema que muchos podrían decir es fantasioso, eso no existe, pero cuando se repite en todo el mundo, todo el tiempo, es como que yo digo que hay que Sí, pensarlo. Algo, cuando el algo río hay. suena, ¿no? Algo, exacto, Sí, el río sí, sí, suena. Ahora, sí. ¿ustedes qué opinan, no? También déjelo ahí en la caja de comentarios. Si creen, no creen, o si han tenido alguna experiencia o no, pues manden su historia, Sí, ¿no? por Pero Sí, favor. sí, claro, continúa, por claro, favor. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en la época de las cruzadas de la colonia empiezan a desvivir a toda aquella persona que no tenga como religión al catolicismo? Pues todos empiezan a replegar, los nahuales empiezan a dejar de transformarse o alejarse del centro, e irse a las periferias para no ser molestado, ¿no? Entonces empiezan a tener esta connotación de malignos, de que hicieron pacto con el diablo, según la Iglesia Católica, porque ellos podían cambiarse a voluntad a algún animal, y era Ujú, un pacto con el diablo. Entonces, al igual que la religión y la sociedad, empieza a evolucionar, empieza a crecer, empieza a correrse la voz, ujú. y con el tiempo, con las nuevas generaciones, los niños que después tuvieron hijos, hijos y demás, pues empiezan a perder el poder o la sabiduría que manejan los nahuales, todo lo que significa de una persona al transformarse en nahual. Entonces, esto evoluciona, si se le puede llamar así, Ujú. a lo que conocemos hoy como nahuales, ¿no? Que alguien dice, es que ahí viene un nahual y todo el mundo corre, ¿no? Ujú. Ahí viene un nahual y te va a Me comer, da o sea, miedo. vámonos, Sí, lo Sí. ¿no? atribuyen siempre a lo malo, ¿no? Y yo en alguna ocasión escuché alguna historia de que a veces son seres mismos protectores de la misma familia, de su entorno, Sí, sí, claro. tanto de su comunidad como de varias, bueno, de sus seres queridos, ¿no? Hace poco en el cine hubo de hecho una película que creo que se llamaba, no quiero equivocarme, si El Ritual del Nahual, y justo habla de eso, de una persona que era nahual, ya de muy avanzada edad, fallece, pero traspasa como el poder pues sí, a uno de sus familiares, ¿no? De línea sanguínea siguiente, y se vuelve la protectora de la comunidad, ¿no? Y la comunidad lo sabe, y sabe que esta persona Exacto. desvivía a ciertas personajes que eran malos, que actuaban, uno era un pederasta, otro era un ratero, etcétera, etcétera, y justo los desvían, pero la comunidad lo sabía, ¿no? Entonces la comunidad misma va detective de la Ciudad de México a este pueblo a investigar justo este tipo de desapariciones y todo, y al final, pues bueno, ya está más que spoileada la película, pero pues él se da cuenta que es más bien una misma persona de la comunidad convertida en nahual la que hace justicia por propia mano, ¿no? Sí, claro. Incluso vamos a la cosmogonía del nahual, y tiene que ver con la estrecha relación que hay con el perro que hoy conocemos como el perro mexicano, y es el Xoloescuintle. Es Es una, bellísimo. es una historia hermosa, el cómo el humano se mimetiza con su animal natural, y a su vez la naturaleza otorga un animal que te va a guiar Ujú. en la muerte, ¿no? En este trascender hacia un nuevo estadio. Sí, sí. Y Chelsea nos contó una historia fascinante del nahual y el otro, la otra especie mexicana netamente. Es una historia que les va a volar la cabeza porque aparte es un animal que hoy en día, hoy en estos momentos, es un animal muy querido por los mexicanos, un animal, ya emblemático para la Ciudad de México. Sí. En este mundial fuimos testigos. Ujú, Es una historia muy bonita, está cortita, se las voy a leer. ujú. Aquí está. Em,
El hermano gemelo de Quetzalcóatl representa la dualidad, la oscuridad, el atardecer y la planta Venus como la estrella vespertina. La apariencia se le representa como un ser deforme con cabeza de perro. Estamos hablando de Xolotl. Ok. En el inframundo su trabajo principal es guiar al sol Tonatiuh a través de las tinieblas del inframundo cada noche para garantizar renacer el amanecer. El ajolote. La leyenda cuenta que para evitar ser sacrificado en la creación del quinto sol, Xolotl se escondió y transformó en varios elementos de la naturaleza, siendo su última metamorfosis el ajolote. El ajolotito. Así es. Un animal emblemático de la ciudad Precioso. y durante mucho tiempo estuvo relegado ahí como cualquiera en un charco, ¿no? Así Sí, es. a veces siento que son como animales que se llegan a poner de moda, ¿no? Digo, hace Sí. poco, y yo recuerdo mi juventud, hace ya muchos años, pues yo no había jamás escuchado hablar de un capibara. No. Ok. ¿No? O sea, y existe el animal hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahorita Sí. como que retomó mucha relevancia, lo Sí. mismo que ahora el ajolote. Así es. Pero la diferencia del capibara al ajolote, pues el ajolote el misticismo mexicano que tiene, ¿no? Así es. Sí, claro. Incluso si hablamos del Xoloescuintle, del perro que es mexicano, Ujú. 100% mexicano, tiene que ver con estas historias del inframundo. Sí. Y ese es quien te va a guiar, es decir, hemos escuchado historias de la gente que fallece, que le ponen monedas en los ojos, en Ah, las cuencas, bueno, en los en los ojos. ojos, Sí. no en las cuencas, sino en los ojos, y así los entierran. Ujú. ¿Para qué? Para que sirva como pago, como ofrenda a quien te va a cruzar, A lo arquero. al El barquero. barquero. Pero no Exactamente. nada más aquí, o sea, es en todo el mundo, Sí, ¿no? sí, 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 O sea, lo sí. hemos visto en series de ciencia ficción, en películas, en muchos lados, ¿no? Donde Ajá. justo eso tiene que haber un pago para poder cruzar el Ujú. inframundo y no te quedes ahí, que para la religión católica sería Ay, se me fue el nombre. Dilo, Dilo. venga. Tú puedes. No, no es el limbo, es Ay, ahorita que Ahorita, sí, recuerdo. ahorita nos Ahorita que acordamos. recuerdo, Yo ahorita que también. recuerdo. Ajá. Bueno, El nosotros, purgatorio. El purgatorio, exactamente. exactamente. Gracias. Nosotros tenemos, no tenemos moneditas, pero tenemos a Xoloescuintle, que es el que nos ayuda a cruzar Mm, para llegar al inframundo, sí. a nuestro descanso eterno. Entonces, estas figuras de animales, naturaleza, día, noche, es una cosmogonía bien bonita que hacen alusión a los nahuales. Pues desgraciadamente con la colonia este término se tergiversó y hoy sentimos cierto temor cuando nos dicen es el nahual, ¿no? Ves un perro gigante, es un perro de Ujú. proporciones bárbaras, es más alto, siempre, eso es lo que cuentan mis abuelitos, Ah, Ujú. me cuentan que son animales, o sea, que uno se da cuenta que es un nahual porque tiene algo mal en el animal. mm, Es decir, perros muy grandes, o sea, conocemos a los lobos y hay una raza de lobos que es muy grande. mm, Bueno, más o menos un perro de ese tamaño, ¿no? Que es un animal grande, fuerte y que tiene los ojos como de humano, no como de animal. ujú, Eh, Mi abuelito tiene una historia chusca, bonita, Ujú. de un burro que le faltaba la cola. Por ejemplo, el burro no tenía cola. ujú. Por eso se dieron cuenta, ya después de un ratito, de que era un nahual, era el Guau. nahual del pueblo. Mm, Entonces, nosotros actualmente estamos como rescatando, o hay instituciones como la UNAM que han sacado, que han investigado ujú, y tratan de rescatar estos conceptos prehispánicos muy mexicanos como el nahual para darlo a conocer al mundo y ujú. que no es una figura perversa, una figura mala, pero que tenemos comúnmente ahorita en estos tiempos todavía roces con los nahuales que pudieran ser no tan benéficos. Sí, un concepto muy negativo, nada Sí, más. Pues es que también imagínate ver un perro enorme, grande, sí, claro. que así En la aparte te noche. ve fijo, ajá, con los ojos brillándote amarillo, por supuesto que Sí, te va a claro. dar miedo. Sí, 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 Pero sí, sí, sí. justo investigando todo el tema que estamos tratando ahorita, es lo que estaba viendo, que son personas que
son guardianes de su familia, son personas que están muy conectadas con la naturaleza y creo que es por eso, porque al parecer todos nacemos con un nahual, solo, bueno, Ujú. con un animal, Con un animal. pero no todos podemos ser un nahual, no todos Sí, podemos sí, sí, claro. transformarnos o conseguirlo, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un tema que obviamente va a dar miedo, pero si se estudiara como debe, yo creo que igual hasta podríamos lograr o sea, si se pudiera, podríamos lograr transformarnos, ¿no? Sería solo concentrarnos porque al final somos seres naturales que venimos de este mundo. Sí, 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 sí. Ahora, tampoco quiero caer en el eres bueno o malo, Ujú. pero pues, es como las personas. No todos somos buenos, no todos somos malos. Me imagino que ha de haber nahuales buenos y malos, ¿no? Claro. Pero como tal, históricamente el nahual es una deidad y una persona de amplia sabiduría a quien podríamos acercarnos a pedir consejo. Ok, Ese es un nahual. ok. Pues vamos a ahora, no sé, ¿tengas alguna duda? Creo que el tema da para muchísimo, De muchas, muchísimo, sí. muchísimo más. Y sobre todo, eh, estaría como increíble entrevistar a alguien así, ¿no? Sí, O sea, totalmente. Ah, claro. o sea, imagínate hasta qué punto podría ser permisible para esa persona decirlo y Ujú. aceptarlo. No lo creo. O No sea, lo sé. ajá, o sea, No lo sé. ¿se podrá, no se podrá? ¿Qué límites existen? O libremente puede decir, sí, yo soy y me convierto en esto, ¿no? Ujú. Y he hecho esto. Ahora, adoptan obviamente los poderes y las habilidades de ese animal, ¿no? O sea, porque en historias han escuchado que cuando, por ejemplo, en la película esta o en algunas historias que escuché, que se enfrentaban justo a personas malas y todo Sí, esto, claro. Sí, sí, sí. pues obviamente la forma en que los desvivían era totalmente sangrienta, ¿no? Pues, imagínate un lobo que te ataque, ¿no? Sí, Sí, pues claro. sí. Sí, Cómo sí, sí, era, sí, ¿no? sí. Pero bueno, vamos a pasar entonces ahora a, a ustedes, ¿no? A la parte que ustedes nos hacen favor de enviar sus historias y y vamos a comenzar con ella. Esta le pusieron por nombre La herida del coyote. Esta nos las envía Julián desde Caborca, Sonora, que por cierto manden sus historias a limitenocturno@gmail.com. Ahí vamos a estar recibiendo todas sus historias. Dice, hola, equipo de Límite Nocturno. Lo que les voy a contar ocurrió cuando yo tenía poco más de 20 años y ayudaba a mi familia en unos terrenos cerca de Caborca, Sonora. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué fue exactamente lo que pasó aquella noche. Todo comenzó porque varias de nuestras cabras empezaron a aparecer muertas. Al principio pensamos que podría ser un puma o algún perro salvaje. Eso suele pasar en algunas zonas del desierto. Pero había algo raro. Los animales aparecían con una herida pequeña en el cuello y casi no había sangre alrededor. Mi papá decía que nunca había visto algo parecido. Pasaron varias semanas y seguimos perdiendo animales. Así que con una noche decidí vigilarlo. Bueno, en una noche decidí vigilar todos los corrales. Me llevé una escopeta, una lámpara y algunas cobijas. La idea era esperar hasta descubrir qué estaba atacando al ganado. Esa noche había luna llena. Recuerdo perfectamente que el desierto estaba tan iluminado que casi no necesitaba la lámpara. Todo parecía tranquilo, hasta que cerca de las 2 de la mañana escuché un sonido muy extraño. Al principio pensé que era un niño llorando a lo lejos, pero después me di cuenta de que venía de los corrales. Me asomé con cuidado, y fue entonces cuando lo vi. Era un coyote, pero no era un coyote normal, era enorme, mucho más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Tenía el pelaje gris y caminaba despacio entre las cercas. Lo que más me sorprendió fue que parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. No actuaba como un animal. Se acercó a una de las puertas del corral y comenzó a mover el pestillo, como si supiera cómo abrirlo. Yo me quedé observando sin poder creerlo. Las cabras comenzaron a ponerse nerviosas y en ese momento decidí actuar. Salí del cobertizo, apunté con la escopeta y disparé.
El ruido retumbó por todo el terreno. Recuerdo que el coyote soltó un grito horrible, pero hubo algo más que me dejó helado, porque durante un instante ese grito sonó como el lamento de una persona y no de un animal. Sé que parece una locura, pero fue así como yo lo escuché. El animal cayó al suelo. Pude ver que había sido alcanzado en una de las patas traseras. Después se levantó y salió corriendo hacia el monte. Desapareció entre los matorrales antes de que pudiera volverle a disparar. Al día siguiente ocurrió algo todavía mucho más extraño. Por la mañana comenzaron a correr rumores en el pueblo. Don Aurelio había sido llevado a una clínica. Todo el mundo lo conocía. Era un señor mayor que vivía apartado de todos. Algunos decían que sabía mucho de hierbas medicinales, otros contaban historias raras sobre él. La verdad es que siempre fue una persona misteriosa. Más tarde, acompañé a mi padre a visitarlo, y cuando entré a la habitación sentí que se me revolvía algo en el estómago. Don Aurelio estaba acostado en una camilla, y el médico estaba limpiando una herida en su pierna izquierda, una herida muy parecida a la que yo había visto la noche anterior en el coyote. Recuerdo que me quedé mirando sin saber qué decir. En ese momento, don Aurelio volteó hacia mí y les juro que parecía saber exactamente por qué estaba allí. Me sostuvo la mirada unos segundos. Luego me dijo algo que jamás olvidé. Hay cosas en esta tierra que es mejor dejar en paz. Eso fue todo. Nunca volvió a mencionar el tema, ni yo tampoco. Las muertes de las cabras terminaron después de aquella noche y jamás volvimos a ver a ese coyote. Han pasado ya muchos años desde entonces. Tal vez todo fue una coincidencia. Tal vez el viejo siempre solamente tuvo un accidente. O tal vez ocurrió algo que no puedo explicar. Pero cada vez que escucho historias sobre nahuales, siempre recuerdo aquella noche bajo la luna llena y la herida que apareció exactamente donde yo había ya disparado. ¡Ay, Tómala. Ay, qué gracias por tu miedo! historia. Estuvo muy buena. Estuvo buena, interesante, ¿no? O sea, lo lesiona, se enteran que pues, el viejo del pueblo está en el hospital, pues van a verlo y pues, trae la misma herida en el mismo lugar, ¿no? Sí. Oh, qué loco. Eso es característico no solo de los nahuales, también de cualquier ser natural de los que en México hay demasiadas historias, brujas, Ujú. nahuales, este, personas que se pueden transformar en otra cosa. Son heridas que son suscitadas durante su transformación y al otro día Se quedan. se ven con estas personas con esas lesiones. Sí. Está genial esa historia, está buenísima. Chelsea. Yo tengo una, esta me parece muy interesante porque nos la envió un chico de Canadá. Es Ok. mexicano, pero él vive en Ah, Canadá. ok. Dice, hola comunidad. Llegué a un pequeño pueblo de Oaxaca hace 2 años. Yo soy mexicano, pero vivo en Canadá. Vine para un proyecto de fotografía documental. No creía en estas cosas hasta que por el motivo de mi visita tuve que buscar alquilar un lugar. Así conocí a don Mateo. Don Mateo era un anciano huraño que vivía solo en una gran casa y rentaba las habitaciones en un tipo de hostal. También era conocido por la talla de madera. Lo único extraño en su rutina era un enorme perro, de pelaje duro, como al que le llaman de alambre y ojos inusualmente fijos, que siempre estaba amarrado en su patio trasero. El perro nunca ladraba, solo observaba. Su quietud perturbaba. Una noche de tormenta eléctrica, escuché un llanto humano desgarrador que venía de la casa de don Mateo. Pensé que el anciano se había caído. Salí con mi linterna y crucé el patio. Al alumbrar la parte trasera vi que la cadena del perro estaba rota. La puerta de la casa del viejo estaba abierta. Entré con cuidado y lo que vi en la sala me heló la sangre. Don Mateo estaba tirado en el suelo, inconsciente, cubierto de lodo y con profundas marcas de mordeduras y rasguños en los brazos. Lo llevé al hospital del pueblo. Sobrevivió, pero quedó mudo del trauma. Lo perturbador no fue eso.
Lo que me ha quitado el sueño desde entonces ocurrió al día siguiente. Volví a su casa para alimentar al perro pensando que había regresado. El animal estaba ahí, amarrado de nuevo con una cadena nueva. Pero cuando me acerqué, el perro no me gruñó. Me miró fijamente a los ojos y con una pata empezó a rascar desesperadamente el suelo de la tierra, trazando letras torpes que puedo jurar que al leer decían A, R, T, H, U, R, mi nombre, Arthur. Cuando regresé con mi celular para tomarle una foto, ya lo había borrado. Hoy fui al hospital a ver a don Mateo. Sigue sin hablar, pero cuando entré a su habitación me miró con un terror absoluto y comenzó a lamerse frenéticamente el dorso de la mano, exactamente de la misma forma en que un perro limpia sus heridas. Yo no sé quién está atrapado en ese cuerpo ni qué es lo que duerme encadenado a unos metros de mi ventana. Sí, está Santo muy fuerte. niño de los amarrados. No puede ser. Sí, no, aparte ya su nombre escrito, ¿no? Sí, Imagínate. no, sí, No, está no. bueno Sí, eso. sí. Está buenísimo. Van, Yo tengo una historia que ha trascendido gracias a mi abuelito. ok. No voy a decir quién es, si es paterno, materno u otro. Pero esta historia me encanta. Y vamos a imaginarnos 1920, Tlaxcala, sin luz. Oh, ok. Paso. Un pueblito de Tlaxcala, más bien lejecillos del centro, sin luz. 1920 no había luz, eran contadas las personas que tenían focos, Ujú. pero muy escasos. Y justamente la historia se centra en una noche que casualmente es de luna llena. Como varios pueblos de la República Mexicana se celebran, se festejan los bailes en otros pueblos aledaños, en los pueblos como más, con más gente, y ahí es donde se sitúan los bailes. Entonces mi abuelito, muy joven él, cuenta que más o menos como de 20 años, que para esa época ya era todo un viejo, iban caminando, fueron caminando al pueblo vecino, al baile, y de regreso, pues ya tarde, o sea, por ahí de las 2 3 de la mañana, tienen que caminar porque evidentemente no hay transporte. Tlaxcala, Mm. 1920 sin luz, pues no hay No, transporte, nada. ¿no? Entonces vienen caminando desde el otro pueblo y ni siquiera hay caminos, hay caminos de terracería, caminos que la misma gente han dado e hicieron camino al andar. Entonces vienen caminando por ahí, vienen cruzando barrancas, terrenos, bla, 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 ¿no? Extraño, a esa hora de la noche ven a un burro cargando a un cerdo. Y el cerdo pareciera que estuviese dormido. No estaba muerto, tampoco gritaba como suelen gritar los cerdos, pero lo estaba cargando un burro. Él venía con amigos, él cuenta que viene con 3 amigos, es decir, eran 4 los que venían. Ujú. Se encuentran al burro caminando por la calle, por la veredita, y, y resulta que se les hace muy extraño, empiezan a ver hacia alrededor, a ver si alguien ve al dueño del burro o al dueño del cerdo, alguien que venga arreando a los animales. Y no hay nadie. Ven alrededor, la luz de la luna los deja ver perfectamente el camino, los alrededores, y se dan cuenta que viene solo. ¿Qué es lo que pasa cuando viene solo un animal cargando a otro animal? Pues lo detienen, ¿no? Y lo detienen a varazos. Es decir, la forma o el método que utilizaban en aquel entonces eran las varas. Ellos conocen de árboles, de varas, de cuando una vara es suficientemente flexible que aguante golpes o no. Entonces ellos vienen defendiéndose de los perros, de cualquier animal que les pueda salir en el sembradío y demás, con varas. Y entonces resulta que tienen, o se les ocurre ver por qué un burro está cargando un cerdo. Claro. Y detienen su camino. Y se les va el tiempo. Ujú. Entre que no lo dejan pasar, el burro quiere pasar, se le cierran el camino, lo agarran a brazos. Entonces el burro ya no avanza, se queda estático y mi abuelito con sus amigos
no lo dejan pasar. Pero tampoco hacen por bajar, por quitarle el cerdo o hacer algo más. Hasta que ya entrada la noche pasa el tiempo y resulta que ya va a salir el sol. Ujú. O sea, tardaron mucho tiempo con el Toda burro, la noche. toda la noche prácticamente. Y por fin el burro habla. Entonces No. es cuando mi abuelita dice, no manches, se No. le heló la sangre. Sí, pues sí. Y dice, Le dio la diabetes. no, no lo dudo, no, que está bien sano mi abuelito. Y dice mi abuelito que una vez que lo escucharon, pues todos se quedaron como, ¿qué onda, no? O sea, habían escuchado historias de nahuales, sabían quién era un nahual ahí en el pueblo, pero pues jamás se habían topado con el nahual, ¿no? Total que les dijo, déjenme pasar, ya va a amanecer y ya no me voy a poder transformar. Si me agarra el sol aquí, ya no me voy a poder transformar. Díganme qué es lo que quieren y yo se los llevo. Ok. No. Todo eso con el miedo que sentía mi abuelito y sus amigos, ¿no? Uno de sus amigos iba a tener una fiesta 15 días después Ujú. del encuentro con el burro y le dijo, te vamos a dejar ir solo si me llevas 2 borregos porque voy a tener fiesta en 15 días. No le dijo dirección, no le dijo quién era, solo lo que le dijo fue 2 borregos para tal fiesta en 15 días. Total que lo dejaron ir, pero pues pobre burro ya lo habían vareado Entonces, toda la noche, ¿no? Entonces al otro día resulta que ellos sabían con quién, ellos presumían saber quién era el nahual del pueblo. Van a la casa solamente a estar ahí afuera de la casa para ver si salía esa persona y salió, pero no estaba golpeada. Entonces parecía que él no era el nahual que se ujú, encontraron la noche anterior. Entonces quedaron como pensando, bueno, si no es él, que nosotros creemos que es el nahual, o ujú. sabemos que es el nahual, pues ¿quién es? Total, que hay un señor que justamente vivía en la periferia del pueblo, en las casitas más alejadas del pueblo, donde ya hay menos luz, donde pues no había agua en aquel entonces, pues de aquel lado a menos había agua, una casa humilde, y resulta que ahí se enteraron que la noche anterior al señor de la casa lo habían vareado. No. Amaneció con las marcas de las, Pues, como si lo hubieran pegado con una vara, ujú, y el señor estaba muy lastimado. Entonces se enteraron de eso, ya no fueron a verlo a su casa, ya no fueron a tratar de investigar si era él, pero se enteraron que ese señor amaneció así. ujú. Entonces, pues ya, se pasó el tiempo, no creyeron en verdad, o sea, el amigo de mi abuelito no creyó en verdad que iba a llegar los 2 borregos a su casa para la fiesta, Ujú. y resulta que una noche antes de la fiesta amaneció en el corral, porque pues muchas personas tienen animales de corral allá, en su corral amanecieron 2 borregos. Guau. Entonces, esta historia nos la cuenta mi abuelito y es fascinante porque él lo vivió, él jura, o sea, le ves en su mirada la seguridad de que él dice, el burro nos habló. Guau. O sea, ya no es, me lo contaron, o sea, ya es Sí, de sí, viva sí, voz, Sí. de de alguien viva que lo voz. vivió, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de historias me encantan porque, digo, evidentemente, pues sí, el Nahual se llevó primero un cerdito y luego se llevó a un borreguito, a 2 borreguitos. No, no, no es del todo bueno, pero son historias de nahuales que trascienden a través de la historia. Y de la familia, o sea, Y la familia, sí, 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 así. claro, claro, claro. La historia que tengo es muy parecida a la tuya, también es de un abuelo, pero pues se las vamos a contar. Esta historia es de Fernando T. y nos escribe de Puebla. ¿Fernandote o Fernando T? Fernando T. Ah, punto. de que Fernandote es grandote, es nahualote. Ay, perdóname, Fernando. Fernando espacio T. punto. Nos escribe de Puebla. Él dice, en mi familia decían que mi abuelo Tomás tenía ciertos dones. Decía que curaba gente en la sierra, pero también que sus enemigos desaparecían sin dejar rastro. Yo siempre pensé que eran mitos de pueblo para justificar su carácter severo. Mi abuelo falleció el mes pasado. Mi pésame. Como su único nieto varón me tocó limpiar su vieja casona.
En el fondo de su habitación encontré un baúl de madera pesada, cerrado con 3 candados. Tardé horas en abrirlos. Esperaba encontrar centenarios, escrituras o tal vez cartas de amor antiguas. En su lugar encontré algo grotesco. El baúl estaba lleno de pieles de animales, pero no eran pieles disecadas de forma normal. Había una de coyote, una de un gran búho y otra de un jaguar joven. Al tocarlas, sentí un escalofrío horrible. Las pieles estaban extrañamente frescas, suaves, y juraría por mi vida que aún conservaban el calor corporal como si el animal acabara de morir hace un segundo. En el fondo del baúl había un diario. La última entrada, escrita en la caligrafía temblorosa de mi abuelo, días antes de morir, decía: el cuerpo ya no me responde. Cada vez me cuesta más regresar. Tengo miedo de quedarme a medias y que me entierren vivo en la otra forma. Esa noche no pude dormir. Enterramos a mi abuelo en el ataúd cerrado por el avanzado estado de descomposición que presentó de un momento a otro. Pero ayer vino el jardinero a decirme algo que me dejó frío. La tumba de mi abuelo fue profanada desde adentro. La tierra estaba removida hacia afuera. Fui a revisar el baúl para quemar las pieles y la piel del coyote ya no estaba. Lo peor es que, desde esa noche, un coyote flaco y sin pelo en el lomo ronda mi barda, rascando la pared como si quisiera entrar a reclamar el resto de sus ropas. Santo Ok. niño Está de fuerte, las ¿no? pieles. Zas. Santa Niña de la Sí. Piel. Bueno, su abuelo era un nahual. Sí, Es algo muy fuerte. sí, sí. Y además que iba por la piel. Sí, sí, aparte, o sea, con guardarropas se Sí, cambiaba Ándale. el, Sí, ya el tenía su nahual. guarda. santo cielo. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final de este episodio, de nuestro primer episodio. Agradecemos mucho que hayan enviado sus historias y que nos hayan acompañado esta noche desde sus casas, en donde quiera que estén. Por favor, no olviden mandar sus historias al correo que está apareciendo aquí abajito, limitednocturno@gmail.com. Chicos, Regálenos un like, denle me gusta, síganos, compártalo, el boca a boca nos ayuda muchísimo para que sigamos compartiendo las historias. Estas historias tienen que ver la luz y ser contadas. Suscríbanse al canal YouTube, por favor, Límite Nocturno. Déjenle manita arriba y en la campanita para que les avise cada que hay un nuevo episodio. Takeshi, Pues sí, muchísimas gracias a todos en este primer episodio. Recuerden mandar sus historias. Este programa pues lo hacen ustedes junto con la investigación que hacemos referente al tema. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta primera emisión de Límite Nocturno y esperemos que sea un largo camino. Recuerden que el programa lo pueden escuchar también en cualquier plataforma de podcast, Spotify, iTunes, Amazon, iBox. donde sea, donde cualquier plataforma de audio que ustedes vayan, por si nos van escuchando mientras van manejando, están haciendo su trabajo, su tarea, no pueden dormir, lo que sea, o están en la chamba con un cuadrito de YouTube en una parte de su pantalla y nos están escuchando, o simplemente nos están escuchando, pues muchísimas gracias. Así que damos salida. Muchísimas gracias a todos ustedes gracias, por chicos. todo. Hasta luego, nos vemos en Adiós. el Adiós. próximo Bye. episodio.